Tú que estás escuchando esta historia ahora, comenta aquí abajo desde donde la estás viendo y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque hoy te voy a contar sobre una noche tan fría en Buenos Aires que hasta el viento parecía llorar por quienes no tenían a dónde regresar. Aquella madrugada, Tomás, un niño de 7 años que nadie notaba, arrastraba los pies descalzos por las calles vacías, intentando engañar al estómago que ya hacía ruido hacía días. No tenía apellido, ni recuerdo claro de quién era antes de aprender a correr de los guardias y a buscar restos de comida en bolsas de basura. Todo lo que tenía era Elena. No la niña en el hospital todavía, sino una voz que inventó para no quedarse completamente solo cuando el sueño llegaba dentro de un refugio abandonado detrás de un depósito de chatarra. Nadie veía a Tomás cuando se paraba frente a las panaderías, temblando, sintiendo el olor del pan caliente invadir el pecho como si fuera una promesa que nunca alcanzaba. Aquella noche no fue diferente. Solo que el hambre venció al miedo. Cuando el panadero se dio la vuelta, Tomás metió la manito dentro del mostrador, agarró un pan casi entero y salió corriendo antes de que alguien gritara. Pero alguien gritó, y cuando gritan, siempre corren detrás. Corrió, se golpeó la rodilla en la esquina de un puesto de periódicos caído, se rasgó la pierna, pero no paró. El pan cayó en la acera mojada, pero ni miró atrás. Solo cuando las luces de la calle se mezclaron con las lágrimas que ardían en los ojos, Tomás tropezó de verdad, cayó de cara en la cuneta y sintió todo girar. Y fue ahí, casi perdiendo el conocimiento, que una mujer con uniforme blanco se arrodilló a su lado y le preguntó el nombre que no sabía responder. Carmen se llamaba Carmen y era enfermera de guardia en una sala de urgencias que nunca dormía. Cuando vio a aquel pedazo de persona tirado en la calle, lo primero que pensó fue que parecía un pajarito herido, de esos que nadie ni nota cuando mueren. Tomó a Tomás en brazos, sintió el cuerpo ligero como si fuera hecho solo de huesos, y lo llevó a la ambulancia que esperaba en la esquina. Él abrió los ojos una vez, pero no dijo nada. Solo se agarró del bolsillo de ella como quien toma una cuerda para no hundirse. Dentro del hospital, Carmen intentó explicarle a un médico apurado que aquel niño necesitaba más que un vendaje. Necesitaba a alguien, pero nadie escuchaba mucho a una enfermera en una madrugada fría, mientras acomodaban la camilla y limpiaban la sangre que corría de la pierna. Tomás miraba alrededor como un animal atrapado, el pecho subiendo y bajando tan rápido que Carmen temió que se escapara corriendo. Y fue exactamente lo que hizo. Bastó un descuido, un enfermero dio la espalda y Tomás saltó de la camilla cojeando, sintiendo que el corte ardía hasta el hueso. Pasó por pasillos fríos, puertas golpeando, luces fuertes que parecían gritarle. Cada paso era un tropiezo, pero necesitaba huir. No sabía de quién, ni hacia dónde, solo sabía que debía alejarse de la gente de blanco. Giró a la derecha, luego a la izquierda, y cuando ya no escuchaba voces, se detuvo frente a una puerta entreabierta, de donde no salía ningún ruido. Adentro, una niña dormía, pero no era sueño de verdad. Era un silencio pesado, lleno de cables y máquinas que parpadeaban luces de colores. Tomás se apoyó en el borde de la cama, jadeando, y vio su rostro, tan blanco como la sábana, con el cabello esparcido como un río oscuro. Susurró, «Elena», pero no sabía por qué dijo eso. Fue como si la palabra saliera sola, como si fuera lo único que aún recordaba. Entonces, sin pensar, apoyó su mano pequeña en la de ella. En ese instante, un pitido cambió de ritmo, como si un corazón allá dentro decidiera responder a una llamada que nadie más escuchaba. Tomás retiró la mano de inmediato, como si hubiera recibido una descarga. El sonido del pitido continuó más rápido, casi como un tambor que despertaba despacio. Dio un paso,
Atrás chocó contra un soporte de suero que se movió y produjo un ruido seco. El miedo golpeó fuerte. ¿Y si era culpa suya? ¿Y si todos esos cables la arrancaban de ahí hacia un lugar del que ni el viento regresaba? Se apoyó en la pared, el pecho subiendo y bajando, el corte en la pierna ardiendo tanto que parecía quemar hasta el hueso. Antes de que pudiera abrir la puerta para escapar, escuchó voces al otro lado. Entró primero un médico, frunciendo el ceño, mirando el monitor que ahora parpadeaba diferente. Detrás de él llegaron dos enfermeros y Carmen, que abrió los ojos como platos al ver a Tomás ahí. Pero quien detuvo todo fue un hombre con traje oscuro, corbata torcida, ojeras profundas y un reloj demasiado caro para ese lugar. Esteban Noriega, el padre que perdió a su esposa en un accidente que le arrancó la mitad de la vida que quedaba en esa cama. Cuando Esteban vio a Tomás, tardó un segundo en entender. No debía haber nadie allí, nadie más que médicos, máquinas y la culpa que cargaba colgada en el pecho hacía 3 años. Pero allí estaba ese niño flaco, sucio, apoyado en la pared como si fuera parte del cuarto. Por un segundo, la mirada de Esteban se deslizó del rostro asustado de Tomás hacia su manito, todavía abierta, como si acabara de soltar a su hija. Y entonces vio una cicatriz pequeña, curva, casi una media luna. El corazón de Esteban latió tan fuerte que tuvo que agarrarse del borde de la cama. El médico decía algo sobre alteración en los signos. Carmen intentaba tomar a Tomás con cuidado, pero todo lo que Esteban podía ver era esa marca, la misma que tenía Elena en el hombro, un corte que nunca sanó bien después de una cirugía rutinaria cuando era solo un bebé. El mundo entero pareció encogerse dentro de esa habitación demasiado iluminada. Por un instante, Esteban sintió que todo lo que sabía o creía saber podía estar a punto de derrumbarse otra vez. Tomás no entendía nada de lo que pasaba. Solo sentía las miradas de todos quemándolo, como si fuera un animal que entró en el lugar equivocado. Carmen aún sostenía su hombro con cuidado, intentando susurrarle que todo estaba bien, pero Tomás no confiaba. Nunca estaba todo bien cuando alguien demasiado grande hablaba bajo. Miró a la niña en la cama, a la máquina que seguía pitando en un ritmo diferente, y luego otra vez a ese hombre de traje que parecía más enfermo que ella. Esteban respiró hondo. Quiso preguntar el nombre del niño, pero se dio cuenta de que no hacía falta, porque de repente la única pregunta que tenía sentido era ¿de dónde saliste? Su voz salió más ronca de lo que pretendía, casi un susurro. Pero Tomás entendió cada palabra como si fuera un trueno. Yo no hice nada, balbuceó, tratando de esconder la mano detrás del cuerpo, como si la cicatriz fuera un secreto que él mismo no conocía. Uno de los médicos interrumpió, diciendo que eso era absurdo, que debían sacar al niño de ahí inmediatamente, esterilizar la habitación, proteger a la paciente. Carmen soltó «Él no es un riesgo, doctor, está herido». Pero nadie parecía escuchar. Esteban levantó una mano pidiendo silencio, pero por dentro sentía el pecho apretarse cada pedazo de certeza que aún tenía. Se acercó a Tomás despacio, como si fuera a espantar a un ave asustada. Vio el cabello despeinado, el rostro sucio, los pies agrietados por el frío, y esa cicatriz, la maldita cicatriz. Carmen, viendo que Tomás temblaba, intentó colocarse entre él y el médico, pero Esteban la interrumpió con un gesto. «Déjame hablar con él, a solas». El médico protestó. Carmen miró a Tomás, que ahora parecía un fantasma apoyado en la pared. Por un momento, el silencio en la habitación pareció tan pesado como las máquinas que respiraban por la niña. Esteban se agachó hasta quedar a la altura del niño y repitió, bajito, «¿Sabes quién es ella, no?» Y sin entender de dónde venía esa certeza, Tomás solo respondió con un casi invisible asentimiento que hizo que todo allí dentro fuera más difícil de creer.
El toque de Esteban en el hombro de Tomás fue tan leve que podría pasar desapercibido, pero para Tomás fue como un ancla. Nadie lo tocaba así, sin fuerza, sin empujar, sin querer arrancar nada. El niño miró la mano grande apoyada en su ropa rasgada. Miró a Carmen, que hizo un gesto de calma, pero el miedo dentro de él aún gritaba que huyera. Solo que algo en ese hombre lo mantenía allí, pegado al suelo. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó Esteban bajando aún más la voz, como si temiera que la respuesta se fuera volando si la decía en voz alta. Tomás parpadeó confundido. Yo tenía hambre. Me perdí. Era verdad, pero también mentira. No sabía explicar por qué. Cuando vio esa puerta sintió que tenía que entrar. No fue miedo, ni hambre. Fue otra cosa. Un tirón en el pecho, como cuando Elena, la otra Elena, hablaba con él en las noches frías. Carmen respiró hondo, sintiendo el aire pesado de esa habitación. Conocía a Esteban Noriega de vista, un hombre que casi nunca aparecía en el hospital, pero cuando lo hacía, era como si nadie respirara hasta que se fuera. Verlo agachado a la altura de un niño, con las manos temblando cerca de un niño de la calle, era como ver una estatua rajándose por dentro. Quiso decir algo, pero se mordió la lengua. A veces, el silencio protege más que las palabras. Esteban pasó el pulgar despacio por el borde de la cicatriz de Tomás, que se encogió como un cachorro herido. No sabía explicar, pero ese toque era como una pregunta que toda su vida necesitaba responder. Por un segundo sintió el pecho doler, no de miedo, sino de algo que nunca tuvo nombre. Esteban respiró hondo y sin quitar la mirada del niño, balbuceó para Carmen como si fuera un secreto doloroso. Esta marca es igual. Carmen asintió, pero dentro de ella se formaba un nudo. Sabía que a partir de ahora nada sería igual. Por dentro, Esteban sentía las memorias estallar como fragmentos de vidrio. 3 años antes, el día más feliz de su vida, se convirtió en un funeral. El parto, la carrera, la esposa anestesiada que nunca supo que esperaba gemelos. El llanto que nunca escuchó. Un certificado que decía que el otro bebé nació muerto, sin nombre, sin peso registrado bien. Él creyó. No quiso dudar de los médicos. Confió porque necesitaba aferrarse a lo que quedaba. Elena. Pero ahora, frente a ese niño tembloroso, todo parecía un crimen que durmió años en la oscuridad. Tomás miraba a Esteban como quien mira a un extraño peligroso, pero también como quien espera una respuesta. No sabía nada de documentos, de hospital, de parto robado. Solo sabía el frío debajo del puente, el miedo al ruido de las sirenas, el hambre que devoraba el estómago cada noche. Y sabía que esa niña en la cama, Elena, era lo único que parecía verdaderamente familiar, aunque no la recordara antes. Era como si supiera sin saber. Mientras tanto, en la puerta de la habitación, el médico insistía que eso era absurdo, que debían sacar al niño para preservar el ambiente estéril. Carmen se dio vuelta, firme como no solía ser. Él no es suciedad, es un niño, dijo sin gritar, pero con una voz tan afilada que silenció el murmullo. El médico bufó, murmuró algo sobre protocolos y salió refunfuñando órdenes. Carmen quedó, con los brazos cruzados, entre Tomás y el resto del hospital, como una muralla pequeña pero suficiente. Esteban se levantó despacio, como quien carga un peso nuevo en la espalda. No podía explotar frente a todos, no podía quebrarse frente a Tomás, pero dentro de él, el suelo ya se había rajado. «Voy a descubrir de dónde vino», murmuró, mirando a Carmen a los ojos, como pidiendo silencio y complicidad. Carmen no dijo nada, pero apretó el hombro de Tomás con cariño, como diciendo, «Aguanta firme, pajarito. Ahora alguien te está viendo». Esteban salió de la habitación como si cada paso fuera una lucha contra un peso invisible. Fue directo a la oficina del director del hospital. Pidió, en realidad, exigió, acceso a los archivos antiguos.
Ya no confiaba en nadie. Quería ver cada hoja, cada sello, cada firma del día en que su mujer dio a luz. Encontró expedientes incompletos, tachaduras, el nombre de un médico que nadie parecía recordar bien. Sintió el estómago revolverse, porque cada nuevo detalle era una puñalada en lo que quedaba de su paz. Mientras tanto, Tomás estaba sentado en una silla de metal, la pierna aún palpitando. Un enfermero trajo una bandeja con vendas y una sopa aguada. Tomás miró la sopa como si fuera veneno. Carmen se agachó frente a él, tomó la cuchara, sopló como si fuera para un hijo que no tenía y explicó bajito: «No es para retenerte aquí, es para que te fortalezcas. Solo eso». Tomás le creyó, o al menos quiso creer, y bebió la sopa despacio, sintiendo el calor quemar un hueco dentro del pecho helado. Después de limpiar la herida, Carmen lo llevó de regreso a la puerta de la habitación de Elena. Nadie pensaba que fuera buena idea, pero a ella no le importaba. Cuando Tomás entró de nuevo a la habitación, los monitores parecían menos fríos. Se acercó, miró la mano de la niña, dudó antes de tocar. Carmen lo notó. «Puedes, si quieres. Parece que a ella le gusta». Tomás tocó la punta del dedo en la muñeca de Elena, y salió un sollozo silencioso de él, como si una parte olvidada gritara dentro del pecho: «Ella está aquí». Mientras tanto, Esteban hojeaba registros manchados, viejos como fantasmas. Vio fechas que no coincidían, nombres que surgían y desaparecían en anotaciones garabateadas. Encontró la firma de un médico que recordaba vagamente. Un hombre que desapareció meses después del parto, huyendo de una investigación que nadie llevó adelante. Y allí, al borde de una hoja amarillenta, estaba lo que parecía un segundo registro de nacimiento, sin número, sin sello oficial, solo un garabato casi ilegible: Bebé Noriega, sexo masculino. Esteban apoyó la frente en la mesa, intentando contener las náuseas de saber que la verdad siempre estuvo ahí, justo debajo de su nariz. Esteban se quedó allí, parado, mirando el papel como si fuera un arma apuntada a su propia cabeza. Pensó en la mujer, en sus ojos llenos de esperanza, en la última vez que la vio sonreír antes de ser llevada a quirófano. Recordó el llanto de Elena, la cuna improvisada, el extraño silencio de los médicos cuando preguntaba por el otro bebé. Siempre dijeron que era mejor no hablar de eso, que el niño nació sin respirar, que era cosa de Dios, que era mejor olvidar, y él, débil, creyó. Tal vez porque creer era menos doloroso que cavar la verdad. Mientras tanto, Tomás sentía la habitación menos fría. Sentado en un sillón demasiado grande para él, mantenía los pies levantados para no apoyar la herida en el suelo. Carmen, apoyada en la puerta, vigilaba desde lejos. Tomás miraba a Elena como quien mira un espejo empañado. Sabía que había algo ahí que era suyo, pero no sabía explicar qué. Entonces, de repente, empezó a cantar. Una canción baja, torcida, que ni sabía de dónde venía. Era una melodía de cuna, repetitiva, tan vieja que parecía vivir en él desde antes de las calles, antes de la basura, antes de los sueños. Carmen, al oírla, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Esa música ya la había escuchado antes, muchos años atrás, cuando la madre de Elena cantaba, sentada al lado de la cuna. Carmen no quería creerlo, pero era imposible no sentirlo. El niño cantaba un recuerdo que no era solo suyo. En el silencio de la habitación, mientras la canción temblaba saliendo de la boca agrietada de Tomás, una lágrima cayó del rincón del ojo de Elena. Primero una, luego otra, tan discreta que Carmen tuvo que parpadear para asegurarse. Pero estaba ahí, un llanto mudo, de alguien que dormía hacía años, pero reconocía el eco de algo que le pertenecía. Tomás no lo notó de inmediato. Solo apretó la mano de la niña con más fuerza, y la canción siguió,
cosiendo dos mundos partidos en un solo hilo invisible. Esteban volvió corriendo por el pasillo como si fuera un hombre que no podía perder ni un segundo más. Traía el papel arrugado en la mano, los ojos rojos de quien no ha dormido en años. Pero por primera vez, dentro de él, había algo diferente a la culpa. Había una urgencia que quemaba. Al abrir la puerta de la habitación, encontró a Tomás sentado, cantando bajito, la cabeza apoyada en el borde de la cama. Carmen le hizo señal de silencio. Señaló despacio a la niña en la camilla. En el rostro de Elena, una lágrima caía lentamente, bordeando la curva de la mejilla antes de desaparecer en la almohada. Esteban quedó paralizado, sin aliento, como si esa gota fuera un terremoto dentro del pecho. Caminó hasta el otro lado de la cama, se arrodilló cerca del rostro de su hija, intentando ver si era imaginación. Pero no lo era. Elena, la hija que dormía en un silencio profundo hacía 3 años, ahora lloraba mientras un niño de la calle cantaba una canción que solo su madre conocía. Tomás sintió que Esteban se acercaba, pero no soltó la mano de su hermana. La sostuvo con más fuerza, como si temiera que ella desapareciera si parpadeaba. La música salió temblorosa, pero no paró. Era todo lo que tenía para dar. Una canción que no recordaba haber aprendido, pero que vivía en algún rincón olvidado, junto con el olor a pan caliente y el sonido del mar que soñaba en la noche. Esteban apoyó la frente contra la de Elena, sintiendo el calor frágil que aún latía en ella. Luego miró a Tomás, no como quien mira a un intruso, sino como quien mira a un hijo perdido que volvió del fondo de una fosa inventada. Carmen, de pie detrás de ellos, se llevó la mano a la boca, tratando de contener el llanto. Porque en esa habitación demasiado iluminada, algo quedó claro como la luz del sol. Ya no había forma de negar. Ese niño flaco, sucio, invisible para la ciudad, era la mitad que faltaba, la mitad que todos fingieron que no existía. Esteban respiró hondo, intentando encontrar una palabra que no existía. Tantas cosas se le habían quedado atoradas en la garganta en los últimos años, disculpas que no tenían sentido, preguntas que nunca tuvo valor de hacer, abrazos que no supo dar. Ahora todo llegaba de golpe, demasiado pesado para sostener. Extendió la mano despacio, pero se detuvo a mitad de camino, como pidiendo permiso para tocar a Tomás, y sin saber si tenía ese derecho. Tomás sintió el movimiento y echó el cuerpo hacia atrás, casi cayendo del sillón. El instinto siempre era huir, correr del golpe, del grito, del apretón de brazo que venía después. Pero esta vez nadie levantó la voz. Carmen se agachó, apoyó la mano en su espalda, susurró: «Él no te va a hacer daño, Tomás. Confía». El niño abrió los ojos, apretó los labios, pero no huyó. Se quedó allí, firme, como si una parte de él quisiera ver hasta dónde llegaba eso. Esteban, con las manos aún suspendidas, dejó caer una lágrima. Él, que siempre se había enorgullecido de no llorar frente a nadie, ahora se veía débil ante un niño de 7 años que cargaba en sus hombros una vida que él, con todo el dinero del mundo, no supo proteger. «Perdóname», susurró. Fue todo lo que pudo decir, y aún así parecía demasiado poco para quien vivió 7 inviernos sin techo, sin nombre, sin nadie. Tomás no respondió. Miró a Elena, que dormía con el rostro tranquilo, su mano aún entrelazada con la de él, como si esa pequeña presión fuera el único puente que tenía para no hundirse de nuevo. Carmen, a su lado, respiró hondo, dándose cuenta de que allí comenzaba algo que nadie sabía cómo terminaría, pero era el comienzo de algo. Esteban se sentó al borde de la cama, exhausto, y se quedó observando al niño que cantaba bajito, como si cada nota fuera un ladrillo para reconstruir una casa que nunca existió. Aquella madrugada, mientras el hospital volvía a su ruido habitual de monitores y pasos apresurados,
Tomás sintió un apretón en el pecho que no entendía. Ser visto era más aterrador que ser invisible. Mientras Esteban conversaba en voz baja con Carmen al otro lado de la habitación, aprovechó un descuido, soltó despacio la mano de Elena, como quien teme despertar un sueño, y salió en silencio. Pasó por los pasillos sin mirar atrás, cojeando, sintiendo que la herida se reabría, pero prefería el dolor del corte al dolor de quedarse allí parado, atrapado, mirando a una familia que quizás no fuera realmente suya. Carmen se dio cuenta demasiado tarde. Cuando volvió la vista al sillón, solo vio el asiento vacío y la manta caída en el suelo. Corrió por el pasillo, gritó su nombre, pero nadie respondió. Un guardia juró haber visto una sombra pequeña bajando por la escalera de servicio. Esteban apareció justo detrás, sin aliento, con los ojos abiertos de par en par, como si el miedo a perderlo otra vez fuera demasiado grande para caber en el pecho. «¡No puede irse!», casi gritó, pero Carmen solo respiró hondo, tratando de no dejar que el pánico se convirtiera en culpa. Afuera, Tomás sintió el viento cortar la piel. Cada paso dolía como si la pierna se rasgara de nuevo, pero no paró. Se escondió en un callejón detrás del hospital. Respiró el olor a basura. Apoyó la espalda en la pared fría. Cerró los ojos y se susurró a sí mismo que era mejor así. Si se quedaba, alguien querría encerrarlo, bañarlo, cortarle el cabello, obligarlo a dormir en una cama extraña. Mejor la calle que ya conocía que un techo que podía caerse sobre su cabeza otra vez. Dentro del hospital, Esteban estaba sentado en la oficina del director, las manos temblando sobre la mesa. Carmen permanecía de pie, firme, como quien no deja escapar nada. «Lo voy a encontrar», dijo Esteban, como si estuviera prometiéndoselo a sí mismo más que a ella. «Esta vez no voy a perderlo». Carmen contuvo el llanto, sabiendo que las palabras podían ser bonitas, pero el mundo allá afuera era demasiado grande para encontrar a un pajarito que siempre supo esconderse. Aún así, creyó, porque, en el fondo, sabía que ese hombre ya no era el mismo que entró allí con traje caro y mirada muerta. Tomás pasó el resto de la noche encogido entre cajas viejas, abrazado a sí mismo. Intentaba no dormir, pero el cuerpo cedía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña en el hospital, la forma en que su mano apretaba la de él, el sonido de las máquinas parpadeando como luciérnagas. Quería olvidar, pero no podía. Una parte de él gritaba por volver. Otra parte recordaba cada puerta cerrada en la cara, cada golpe, cada empujón que aprendió a tragar callado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Esteban invadió la madrugada en busca de respuestas. Fue tras Marta, la antigua enfermera que ayudó en el parto. Supo que estaba internada en un hospital público, demasiado vieja, demasiado enferma, con un secreto tan pesado que parecía haberse podrido junto con ella. Entró en su habitación sin anunciarse, se sentó al borde de la cama y tomó la mano huesuda que temblaba más que todo. Marta abrió los ojos despacio, reconoció ese rostro cansado y soltó un suspiro que parecía cargar años de silencio. «Siempre lo supiste, ¿verdad?», preguntó Esteban sin rodeos, la voz cortando la habitación como un cuchillo ciego. Marta giró el rostro, como si aún quisiera huir de sí misma, pero ya no se podía esconder. Entre tosidos, contó todo: el médico codicioso, la papelería desaparecida, el bebé vendido antes de siquiera abrir los ojos. Dijo que intentó hablar, pero tenía miedo, que se arrepintió todos los días desde entonces. Cada palabra salía débil, pero cortaba a Esteban por dentro como una cuchilla. Su vida, su familia, todo robado en un parto que debía ser alegría. Marta lloró bajito, pidiendo un perdón que ni sabía a quién dar. «Era tan pequeño, debería haber hecho algo», repetía, como un mantra de quien carga culpa demasiado grande para una vida tan corta. Esteban sostuvo su mano hasta el final de la confesión,
sin saber si sentía odio, alivio o un dolor nuevo. Todo se mezclaba en un nudo sin nombre. Cuando salió de esa habitación, el cielo comenzaba a clarear, pero dentro de él era noche cerrada, una noche que no acabaría hasta encontrar a Tomás de nuevo, costara lo que costara. Tomás despertó cuando el sol ya asomaba entre las puntas de los edificios. El frío aún dolía en los huesos, pero el hambre gritaba más fuerte. Arrastró los pies por la acera, intentando recordar dónde quedaba la panadería, la misma donde todo empezó. Pero en el fondo no era pan lo que quería. Era un lugar cálido. Era volver a la mano de la niña que apretó la suya aún dormida. Cada paso era una lucha entre el miedo y una valentía pequeña que ni sabía que tenía. Mientras tanto, Carmen, que no había cerrado el ojo en toda la noche, caminaba de un lado a otro en el vestíbulo del hospital, como si pudiera olfatear al niño perdido. Cuando lo vio doblar la esquina, cojeando, sucio otra vez, su pecho se abrió en un suspiro pesado. Corrió hacia él antes de que pudiera escapar otra vez. Tomás intentó retroceder, pero ella sostuvo su rostro entre las manos, diciéndole bajito: «Está todo bien, pajarito, ven, te están esperando». Cuando Tomás entró otra vez a la habitación, Esteban estaba sentado al borde de la cama, con los ojos rojos, pero la postura firme de quien no dejará escapar nada otra vez. Se levantó despacio como quien pisa vidrio y abrió los brazos en un gesto que era más una súplica que una orden. Tomás se detuvo en la puerta temblando. Carmen empujó suavemente su espalda y, sin entender muy bien, dio 2 pasos, luego otros, 2, hasta ser envuelto en un abrazo que parecía una manta olvidada en un armario. En ese momento, un sonido bajo llenó la habitación. El monitor cardíaco de Elena cambió de tono, como si algo dentro de ella despertara con el calor de ese abrazo improbable. Tomás soltó el cuerpo en los brazos de Esteban, dejó caer la cabeza en su pecho, sintiendo un latido fuerte, tan diferente del ruido de los autos afuera. Al abrir los ojos, encontró el rostro de su hermana, y fue entonces cuando Elena, por primera vez en años, movió los dedos, como buscando su mano otra vez, el mismo toque que, allá atrás, cosió lo invisible con lo imposible. Toda la habitación pareció contener la respiración cuando el dedo de Elena se movió. Primero fue casi nada, un pequeño espasmo, tan delicado que parecía un error, pero no lo era. Tomás sintió la piel de ella rozar la punta de sus dedos como un hilo eléctrico recorriendo el brazo. Abrió los ojos de par en par, aspiró aire de repente, casi atragantándose del susto. Carmen dio un paso adelante, contuvo el llanto en la garganta. Esteban, aún arrodillado al lado de la cama, se llevó la mano a la boca, tratando de contener un sollozo que nadie más necesitaba ver. Lentamente, como quien despierta de una pesadilla demasiado larga, Elena movió los labios. Ninguna palabra salió, solo un suspiro, un aliento débil que hizo que el monitor acelerara otra vez. Tomás apretó más su mano, como si supiera que tenía que sujetarla firme para no dejarla caer otra vez. Carmen acercó el rostro, habló bajito. «Está todo bien, princesa. Todos están aquí ahora». Y por un instante pareció verdad. Todos estaban allí, enteros, pero cosidos por remiendos que dolían, sí, pero que sostenían lo que importaba. Esteban tomó la otra mano de su hija, sintiendo el calor que volvía despacio. Una parte de él quería gritar de felicidad, otra parte quería pedir perdón 1000 veces, pero no había palabra que cupiera. En lugar de eso, bajó la cabeza, apoyó la frente en la palma fría de Elena, sintiendo la fuerza frágil de una vida que insistía en quedarse. Tomás lo miró sin entender todo, pero entendiendo lo suficiente para no querer huir más. En esa habitación demasiado iluminada, un niño que siempre durmió en el suelo descubría el peso de tener un regazo. Una niña que vivió atrapada en un cuerpo dormido comenzaba a regresar,
Y un hombre que solo sabía mandar y ganar dinero, entendía, finalmente, que no servía de nada tenerlo todo si no tenía a nadie. Carmen se apoyó en la puerta mirando a los tres como quien guarda un secreto precioso. Y en el fondo, sabía. A partir de ahí, nada sería fácil. Pero por primera vez, nada sería solo. Tomás no preguntó si podía quedarse. No sabía cómo se hacía eso. Pedir ser parte de algo. Solo se quedó ahí, sintiendo el brazo de Esteban alrededor de sus hombros, el calor que nunca tuvo en un invierno en la calle. Elena, aunque inmóvil, tenía los ojos húmedos, medio abiertos, como quien escucha todo, aunque no tenga fuerzas para responder. Carmen pasó la mano por su cabello, susurró algo que solo él oyó. Ahora tienes a dónde volver. Y eso dolía, pero era un dolor bueno, nuevo, que empujaba el miedo afuera, centímetro por centímetro. Días después, cuando Elena logró abrir los ojos de verdad, la primera imagen que vio fue a Tomás durmiendo en un sillón viejo, con una manta que Carmen acomodó apresuradamente. Él roncaba bajito, como un gato callejero. Esteban, sentado en la misma silla desde la madrugada, sonrió, por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa grande, triunfante, era solo una sonrisa de quien entiende, de quien acepta que no va a arreglar el pasado, pero puede aprender a quedarse. Aquella mañana, Buenos Aires seguía fría como siempre, pero dentro de esa habitación, tres personas, tan rotas y torcidas como solo sabe ser una familia de verdad, se dieron una oportunidad para empezar de nuevo. Tomás todavía tenía miedo de dormir en una cama. Elena necesitaría meses para hablar y caminar otra vez. Esteban tendría que aprender a ser padre a la fuerza. Pero entre máquinas, almohadas y secretos confesados, había algo que nadie podía robar otra vez. Una casa hecha de gente, una casa donde nadie más duerme invisible.